Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que ya tenía un ratito que no nos veíamos y justo por eso vamos a ver el tema de hoy, que es tiroides. Bueno, pues tenemos que la tiroides es una de las glándulas neuroendocrinas que utilizamos. Se encuentra justo debajo de la manzana de Adán, ajá, que es conocido como el cartílago cricoides. Y a ambos lados del cartílago tiroides, o sea, se encuentra abrazando al cartílago tiroides. Y pues obviamente esto es sobre la tráquea, ¿sale? Y está formada por dos lóbulos que están unidos por el istmo. El istmo es justo esta zona que toma como, pues la parte más delgada. Un istmo siempre va a ser la parte más delgada de algo. ¿Sí? Por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, pues es la parte más delgada de México. Entonces, en este caso, el istmo de la tiroides, pues es la parte más delgada de la glándula. Ahora sí, la tiroides está conformada por folículos, ¿sale? O sea, justo dentro de toda esta zona se encuentran los folículos. Y los folículos, pues están conformados por tres componentes. Uno, son las células foliculares. Son todas estas células que se encuentran alrededor o bueno, formando un folículo como tal, ¿sale? Estas van a producir una sustancia que se llama coloide. El coloide vive dentro del folículo, ajá, y es justo el lugar donde se producen las hormonas tiroideas. Otras células que se encuentran en un folículo tiroideo o alrededor de un folículo son las células C, que son estas células rosas que puedes encontrar. Estas se encargan exclusivamente de producir calcitonina. Em, la calcitonina es una hormona que se va a encargar del metabolismo del calcio y del fósforo, que nos va a ayudar a que los tejidos puedan aprovechar o bueno, mantener un nivel estable de calcio en la sangre para que los tejidos la puedan aprovechar. No solamente los huesos, sino todos aquellos que dependen del calcio para funcionar. Piensa en células musculares, en el riñón, en todo. Y finalmente, siempre, 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 alrededor de las células foliculares o alrededor de los folículos, vas a encontrar vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estos vasos sanguíneos van a traer, por ejemplo, desde la hipófisis, van a traer hormona estimulante de la tiroides para estimular a la tiroides a funcionar. También van a traer yodo, porque el yodo es la materia prima de la tiroides para funcionar. Entre otras cosas, ¿no? Oxígeno simplemente. Entonces, siempre, 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 alrededor de los folículos va a haber vasos sanguíneos. Ahora, dentro de las funciones de la tiroides, tenemos que obviamente se encarga de producir hormonas, especialmente tiroxina, que es T4, y la triyodotironina, que es la T3. Estas hormonas entonces se van a encargar de regular el metabolismo basal, que acuérdate que es la cantidad de energía que necesitamos para pues mantenernos vivos sin hacer ninguna otra actividad. Pero de forma general, ¿qué es el metabolismo? Bueno, pues metabolismo, acuérdate que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de transformar los alimentos en energía. Entonces, las hormonas tiroideas por sí solas van a encargarse de regular nuestra capacidad de convertir los alimentos en energía y por lo tanto van a afectar positiva o negativamente el crecimiento y las funciones de otros sistemas en el organismo. Y pues también ya habíamos quedado que la tiroides sintetiza calcitonina. Otra de las funciones de las hormonas tiroideas es aumentar la termogénesis, o sea, la producción de calor. Acuérdate que parte del metabolismo que te mencionaba era convertir los alimentos en energía. Entonces, esto a su vez va a producir calor. Entonces, de ahí se deriva que, por ejemplo, las personas que tienen hipotiroidismo tengan siempre frío o tengan intolerancia al frío, mientras que las personas que tienen hipertiroidismo tienen estas olas de calor como bochornos, que muchas veces les dicen calores ellos, ¿sale? También las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno. Nuestras células necesitan oxígeno para funcionar. Y si no tienen el consumo suficiente, entonces pues no pueden funcionar correctamente.
Además de todo, las hormonas tiroideas son esenciales en los periodos de crecimiento, organogénesis y desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, las pacientes que nacen con hipotiroidismo congénito y no se tratan a tiempo tienden a tener problemas de retraso en el desarrollo neurológico. Y como pues otra de las funciones principales es que influyen sobre el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Por eso una persona que tiene hipotiroidismo no los puede procesar correctamente y entonces tiende a aumentar de peso. Recuerda entonces que tenemos dos hormonas tiroideas principales, que es la triiodotironina o T3, ahí mismo lo dice, triiodotironina, T3, y la T4, que es la tiroxina. De forma general, las dos se encargan de estimular el metabolismo. Sin embargo, si nos vamos a funciones un poquito más específicas, tenemos que la T3 estimula el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, que estimula el consumo del oxígeno y que permite a las células degradar las proteínas para utilizar los aminoácidos necesarios. Por otro lado, tenemos a la T4 o tiroxina. Esta se encarga de producir energía a partir de nuestros alimentos o de nuestros depósitos de energía, como sería el tejido celular subcutáneo. Pero también es súper importante en los años de crecimiento porque permite que los tejidos crezcan y se desarrollen en las formas y en las proporciones adecuadas. ¿Va? Esto que tenemos aquí se llama eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Si tú te acuerdas, bueno, estas hormonas circulan en la sangre y se encargan de llegar hasta la tiroides. Ajá. Entonces, la tiroides produce hormonas tiroideas T3 y T4 y estas llegan a través de la sangre a todos los tejidos, incluyendo al hipotálamo. Si el hipotálamo detecta que hay una disminución en las hormonas tiroideas, entonces va a aumentar la producción de tiroliberina. Ajá. Y la tiroliberina a su vez va a estimular a la hipófisis para producir TSH u hormona estimulante de la tiroides. La TSH a su vez entonces va a estimular a la tiroides para aumentar la producción de hormonas tiroideas. Sin embargo, si hay muchos niveles o niveles muy elevados de hormonas tiroideas, por un sistema de retroalimentación negativa, se va a dejar de estimular el hipotálamo y el hipotálamo va a dejar de producir tiroliberina. Sin tiroliberina, la hipófisis no produce TSH y por lo tanto no se producen hormonas tiroideas. Esto sucede todo el tiempo de forma gradual. Si tu tiroides produjo demasiado en un momento del día, entonces cuando la sangre llega a tu hipotálamo, es como, oh, calma, calma. Y entonces dejamos de estimular a la hipófisis para que deje de estimular a la tiroides. Si de repente la sangre llega y nos damos cuenta que no hay hormonas tiroideas suficientes, entonces se quita esta retroalimentación negativa y aumenta la producción de tiroliberina para que podamos aumentar la producción de TSH y por lo tanto aumentar la producción de hormonas tiroideas. Ok, este es como el punto más complicado de toda la clase, sin embargo confío en que lo puedas entender. Esto es extremadamente necesario para poder hablar de temas más adelante, ¿sale? Entonces esto que te estoy enseñando es la producción, o sea, cómo se da la producción de hormonas tiroideas. Punto 1. Las hormonas tiroideas no se producen en las células foliculares, ¿sale? Te estoy enseñando que justo en estas zonas, o sea, acuérdate que estas son las células foliculares, pero la producción no ocurre aquí. La producción ocurre aquí adentro, en el coloide, ¿sale? Eso es lo primero que te tienes que aprender. La producción de hormonas tiroideas sucede dentro del coloide, ¿sale? No en la célula folicular.
Sin embargo, la materia prima sí tiene que pasar desde la sangre hacia el coloide. Y para esto, pues va a suceder que, acuérdate que alrededor del folículo siempre va a haber un vaso sanguíneo. Entonces, este vaso sanguíneo va a traer yodo y sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Por medio de una proteína de membrana que se llama simportador, o sea, transportador simultáneo, que es una molécula, una proteína muy parecida a la bomba sodio-potasio, va a entrar el yodo a la célula folicular, ¿sale? Entonces entra el yodo, pero el yodo no puede entrar solo, necesita, sí o sí, venir junto con sodio. De hecho, este es buenísimo porque una de las grandes ideas de la industria de la salud fue poner o yodar la sal para que, bueno, si de todas formas necesitas sodio, va a entrar el sodio junto con el yodo, ¿sale? Entonces, pues vamos a consumir sal común, no sal rosa del Himalaya ni ninguna de esos asuntos que no te permiten absorber adecuadamente el yodo porque no tienen yodo y nuestra alimentación al no vivir cerca de la costa o cosas por el estilo pues tiende a ser un poco más baja en yodo. Entonces, pues bueno, regresando al tema, entra el yodo pero siempre debe entrar junto con una molécula de sodio. Una vez que entra el yodo junto con el sodio se va y sigue su camino porque ya no te sirve para nada. Bueno, sí te sirve, pero para estos asuntos no. Entonces, el yodo solo necesita entrar a la célula folicular como para poder pasar hacia el coloide. No es como si tuviera que hacer alguna función ni nada. Entonces, entra a la célula folicular y de ahí mismo sigue su camino hasta el coloide. No se va a detener a hacer ningún asunto. Ya en el coloide es donde comienza la producción de las hormonas tiroideas. El primer detalle aquí es que el yodo necesita oxidarse, necesita perder su carga eléctrica, su carga negativa. Entonces, una vez que tienes este yodo sin carga, vamos a pasar al paso 2. La célula folicular sí hace algo, no es como flojonaza. La célula folicular va a producir una sustancia que se llama tiroglobulina, ¿sale? Una vez que la célula folicular termina de producir la tiroglobulina va a salir hacia el coloide. Y entonces ya tienes tus dos materias primas, el yodo sin carga y la tiroglobulina. La tiroglobulina es como el centro, vamos a ponerlo así. Justo al centro de la hormona tiroidea vas a encontrar siempre una molécula de tiroglobulina, en la cual se van a pegar los demás yodos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el armado. A la tiroglobulina, que es esta zona de que te estoy anotando, que te estoy circulando en rojo, se le va a pegar un yodo. ¿Sale? Ese proceso se llama yodinación. Luego se le va a pegar un segundo yodo y un tercero. Para este momento ya tienes una triyodotiroxina, ¿sí? Triyodotiroxina. Y se le pegan 4. Una vez que tienes 4 yodos unidos a la molécula de tiroglobulina, esto va a regresar a la célula folicular, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo? Que se le quiten, o sea, borrarle, eliminarle la tiroglobulina. O sea, la tiroglobulina solo sirvió para que se armara. Una vez que se armó, se le puede retirar la tiroglobulina y entonces ya te quedan las hormonas tiroideas, ¿sale? Ya salen entonces a la sangre T3 y T4. Por otro lado,
el 90% de la producción de tus hormonas tiroideas va a consistir en T4, en tiroxina. Entonces, esta es la hormona más abundante. Y el 9% solamente es T3. ¿Sale? Oye, pero esto me da 99%. Bueno, sí, tenemos un 1% de producción de una hormona que se llama T3 reversa, que vamos a suponer y vamos a intentar decirlo de forma sencilla, que los yodos se pegaron al revés. Entonces es una T3 inactiva. El asunto aquí es que no importa tanto que solo el 9% de la producción de la tiroides sea T3, porque la T3 es 20 veces más potente que la T4. Y por otro lado, tenemos que la T4 va a ir perdiendo yodos y se puede convertir en T3. ¿Esto cómo funciona? Bueno, en tejidos y células hay unas enzimas que se llaman desyodinasas. El mismo nombre lo dice, desyodo. Le quitan un yodo, le cortan un yodo. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la T4 se va a convertir en T3. ¿Va? Entonces no importa, por eso está súper bien que la producción máxima sea T4 y vas perdiendo yodos. El problema, o bueno, no es problema, es la situación que puede existir o que existe siempre, es que las desyodinasas no terminan su trabajo cuando le quitas un yodo. ¿Qué sucede? Que sigue la actividad de la desyodinasa y entonces se va convirtiendo en T2 y T1, que obviamente son inactivas, no tienen actividad. Entonces no hay tanto asunto en ese asunto. ¿Va? Ahora, tenemos otro asunto interesante, que es la TBG, la globulina fijadora de hormonas tiroideas. Solo, o sea, bueno, vamos a ponerte así, cuando tu tiroides produce hormonas tiroideas, luego estas hormonas se van a unir a la TBG. ¿Y qué va a pasar? Que estas hormonas unidas a la TBG son inactivas temporalmente. Solo la fracción libre, o sea, las hormonas tiroideas que no van unidas a proteínas, pueden salir de los capilares y pueden hacer su efecto sobre los órganos y sobre los tejidos. Esto no está mal, en realidad es bastante útil. ¿Por qué? Porque la producción, como ya te dije hace rato, de hormonas tiroideas no es la misma a lo largo de todo el día. Entonces, si estuviéramos funcionando con picos, ¿qué pasaría? Que de repente estás súper hiperactivo y entonces hasta calor tienes y todo, y de repente te da el bajón y no quieres hacer nada. Y otra vez estás súper loco, y entonces tendremos una fluctuación en el efecto de las hormonas tiroideas. Lo que sucede es que se producen en masa y luego un porcentaje se une a la TBG. Entonces la TBG va cargando estas hormonas y conforme ve que se va agotando en la sangre la cantidad de hormonas tiroideas libres, las va soltando. Esto te permite tener de forma constante una cantidad, constante, de hormonas activas. Hay un montón de hormonas siendo producidas, sí, pero no todas están libres. Las que están unidas a la TBG te va sirviendo como hormona de refuerzo, como de hormona de reserva, y se va a ir liberando conforme se vaya agotando la parte libre en tu sangre. Esto que te estoy diciendo te sirve para poder entender un perfil tiroideo que te dice un porcentaje de hormona libre y el porcentaje total de hormona. Otro detalle importante que tienes es que los estrógenos aumentan la TBG. Entonces, no es como tan importante en ese momento, pero sí piénsalo cerca de la menopausia. La cantidad de estrógenos circulantes está disminuyendo, la producción de estrógenos está disminuyendo. Por lo tanto, disminuye la capacidad de mantener estables los niveles de hormonas tiroideas. Y entonces, en mujeres perimenopáusicas sí puede ser más evidente la fluctuación en las hormonas tiroideas.
Por eso, no únicamente, pero sí por eso, puedes llegar a explicar algunos de los síntomas que suceden en el síndrome climatérico, como los bochornos, como los cambios de humor, como los cambios en el peso, etcétera, porque hay una mayor fluctuación en sangre de hormonas tiroideas libres. Ahora, a forma de repaso, recordemos que, pues bueno, las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes. Ajá, o sea, la conversión de la lectura de tu ADN y la producción de proteínas y enzimas. También aumenta el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, aumenta la producción de enzimas gluconeogénicas, respiratorias, por eso aumenta el consumo de oxígeno. Hay mayor producción de receptores adrenérgicas, se produce una glucólisis y también estimula la producción de mioglobina, que si te acuerdas es la proteína que te permite captar oxígeno en los músculos. Por lo tanto, a mayor concentración de hormonas tiroideas, hay mayor metabolismo basal, mayor metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, mayor catabolismo de carbohidratos, o sea, la destrucción del carbohidrato para ser utilizada a modo de energía, aumenta el uso o la función de la bomba sodio-potasio ATPasa y por lo tanto hay mayor termogénesis. Y un punto importante es que a mayor concentración de hormonas tiroideas hay una menor concentración de colesterol. Recuerda que se encargan del metabolismo de los lípidos. ¿Ok? Y para finalizar, no quiero como sobrecargarlos de información ni nada por el estilo. En otro punto veremos las patologías de la tiroides, pero sí que si algún día vas a solicitar un perfil tiroideo, bueno, estos son los valores normales. La T4 tiene un valor que va desde 4.5 hasta 12 microgramos por decilitro. La T3 es de 0.35 hasta 1.95 nanogramos por decilitro. La T4 libre puede ir de 0.8 a 1.5 nanogramos por decilitro. Y la TSH, que no es producida por la tiroides, pero que es extremadamente útil para valorar la presencia de hiper o hipotiroidismo y sobre todo el origen de la misma. Acuérdate que la TSH es producida por la hipófisis, tiene un valor que va de 0.3 hasta 4.5 miliunidades internacionales por decilitro. Hasta aquí voy a terminar. La parte interpretativa y las patologías de la tiroides las veremos en otra edición. Gracias.